Bienvenidos al episodio 23 de nuestro libro Estudio de la Carta a los Hebreos. Vamos a seguir viendo otros puntos más acerca de esta situación que aparece en el capítulo 2, versos del 1 al 3, la necesidad de prestar atención con mayor seriedad. Comenzamos. ¿Qué es el pecado o lo que es el pecado? ¿Qué significancia podemos darle aquí en estos momentos? Vamos a analizar. Miren, en el Antiguo Testamento se da un ejemplo de muerte por codicia. El fallecido se llamaba Acán y la historia aparece en el libro de Josué, capítulo 7. Y en el Nuevo Testamento también aparece un suceso similar. Una pareja sufrió el mismo fin, según aparece en el libro de Hechos, capítulo 5. Estos personajes fueron Ananías y Zafira. Perdieron la vida por codicia. El pecado es el quebrantamiento de la voluntad específica de Dios. Me voy a detener un poco para ampliar en el asunto de Josué en el capítulo 7. Se le dieron instrucciones a Josué, consultó con Dios si acaso podían conquistar Jericó. Recibieron las instrucciones, pero también se les mencionó que todo iba a morir, no iban a tomar nada de lo que estuviera en Jericó. Se le consideraba el anatema. Por lo tanto, solamente se salvaron una mujer que anteriormente le había dado servicio, le había dado atención a los espías, los había escondidos de los soldados del rey que los andaban buscando para matarlos. Así que entonces, cuando llegó el momento de destruir Jericó, Dios dio las instrucciones. Para aquellos que ya conocen la Biblia, saben cuántas vueltas tenían que dar alrededor de la ciudad, con los sacerdotes cargando el arca del testimonio y otros sacerdotes con las cornetas, los cuernos, listos para tocar. Se les dijo que dieran las vueltas necesarias y en la última vuelta iba a suceder lo increíble. Los muros de Jericó iban a caer, no como si ellos, los judíos, los empujaran con catapultas desde el exterior hacia el interior, sino que los muros cayeron del interior hacia el exterior, como si un gigante invisible estuviera parado en el centro de la ciudad y con sus manos simplemente empujara las paredes hacia el exterior. Y la ciudad fue conquistada. Pero uno de los soldados encontró dinero, encontró también un manto, algo valioso, manto babilónico, y los llevó y fue y los escondió en su tienda, escarbó en su tienda de campaña y ahí los metió con el contubernio o con prácticamente la complicidad de su familia. Cuando la siguiente ciudad iba a ser conquistada, que era Hai, una ciudad mucho más pequeña, no pudieron conquistarla. Entonces, todos se regresan, los de Hai pudieron vencerlo fácilmente, preguntan a Josué qué está pasando, van a consultar a Dios y Dios les dice, hay pecado en el campamento. Josué hizo la investigación pertinente siguiendo las instrucciones de Dios y se encontró que era Acán. Entonces Acán fue muerto, él y su familia. Así que el siguiente ataque que realizan contra la ciudad fue tomada fácilmente después de eliminar el pecado. En el caso de Ananías y Zafira, en el Nuevo Testamento, ambos personajes vendieron una propiedad y como veían que otras personas ponían dinero a los pies de los apóstoles para ayudar a los necesitados, esta pareja quizá lo que quería nada más era la honra
de que se dijera que habían dado o donado una cantidad de dinero, pero no lo hacían de corazón. Así que vendieron la propiedad y fueron y mintieron, cada uno en un turno, mintieron a los apóstoles diciéndoles, el apóstol les preguntó, ¿es este el dinero que te dieron por la propiedad? Sí, esto es. Y mintió. Habían sustraído una parte. Luego llegó la mujer también y también mintió. Lo que sucedió es que el Espíritu Santo obviamente les dijo a los apóstoles, no es así. Y ambos murieron en ese mismo momento y los judíos cristianos que eran testigos de lo que estaba pasando simplemente los sacaron pues para llevarlos a sepultar. Murieron por codicia. A grandes rasgos. Usted puede encontrar estas historias en el libro de Josué capítulo 7 y en el libro de Hechos capítulo 5. Así que si nosotros no hacemos una buena obra que podemos y tenemos la oportunidad de hacer, eso también se puede clasificar como pecado. Increíble. O sea, si los cristianos tenemos la oportunidad y podemos realizar una buena obra y no la hacemos, se nos cuenta como pecado. Santiago capítulo 4 verso 17, Primera de Juan 5, 17. En Primera de Juan capítulo 3 verso 4, la palabra infracción significa ir en contra de la ley o transgredir la ley. Una transgresión, transgredir la ley. La palabra es anomia, de nomos, ley, y de sin, o no se tiene, sin ley, que literalmente quiere decir contra la ley. Muchos cristianos que en la época actual se desvían no serán condenados por transgresiones morales flagrantes, sino por obviar lo que debían haber hecho. Dirá usted, ¿y cuáles son las infracciones morales flagrantes? El adulterio, el robo, la fornicación, la mentira, el engaño, la traición conyugal, son asuntos o pecados que inmediatamente se notan. Pero hay otros pecados que pensamos que porque no son muy notables, que no seremos castigados. La envidia, el enojo contra aquellas personas que prosperan más que uno, que tienen ciertas cosas que uno. ¿Ha usted experimentado que otras personas tengan envidia de usted por algo? Yo sí, y aún en mi vida ministerial la he experimentado. Increíble, pero así es. Un ministro, un predicador que puede tener muy buenos resultados, puede sufrir la envidia de otro predicador que no tiene los mismos resultados. Para estar seguros de la salvación eterna, uno tiene que agregar las virtudes cristianas que se enumeran en 2 de Pedro, capítulo 1, del 5 al 11. Cuando uno hace eso, dice el párrafo, no caeremos jamás, versículo 10. Por lo tanto, es posible que nunca se caiga de la gracia si son seguidas las condiciones que expuso Pedro. Se puede experimentar un crecimiento progresivo en la dirección correcta al agregarle virtud, según el versículo 5, a la fe de uno y así progresivamente a lo largo de la lista. La palabra que se tradujo como virtud puede significar el valor de dar la cara por la fe de uno. ¿Qué mejor virtud que esa podría haber? La de no avergonzarse de ser cristiano, la de no escondernos. Cuando alguien nos diga, ¿ya eres cristiano? Sí, sí lo soy. ¿Cuántas personas al principio de su cristianismo se avergüenzan ante sus familiares, ante sus amigos, porque se convirtieron en cristianos? Vamos a ver los pecados cometidos por los santos. Santos en referencia a los cristianos. Es un término que se aplica en la Biblia refiriéndose a las personas que se van convirtiendo en cristianos. No es en referencia
a personajes que existieron y a los cuales se les rinde pleitesía en algunos edificios de algunas iglesias. No, no es así. Sino se le llama en general al cristiano. Miren, hay personas que piensan que los pecados de los predicadores o de la iglesia son pecados diferentes a la vida de los demás y que por lo tanto pues son más perdonables. Y no es así. Al contrario, los pecados que los cristianos o que los santos cometen son más terribles porque el cristiano ya sabe que es pecado y aún así lo comete. Y ahora sí entonces tiene sentido esta frase. ¿Cómo escaparemos los cristianos? Recuerden que la carta fue enviada a judíos cristianos convertidos en el primer siglo. La pregunta, por supuesto, es retórica y quiere decir que la respuesta se insinúa. Miren, ¿cuál es la respuesta? La respuesta es que no hay escape si nosotros descuidamos una salvación tan grande. La respuesta se da claramente también en 2 de Tesalonicenses capítulo 1 del 7 al 9. El corazón de algunos cristianos se endurecen tanto que están más allá de la salvación. Son cristianos, pero se les endurece el corazón. Y si con dificultad un cristiano con corazón endurecido va a ser salvado, ¿dónde quedarán todas las personas que no son cristianas y que también tienen el corazón muy duro? Así que nos daremos cuenta que esto es cierto en el estudio que vamos a hacer después de Hebreos, capítulo 6, del 4 al 6, y el capítulo 10, del 26 al 29. Podemos leer Pablo en 1 Timoteo, capítulo 4, 1 al 3, donde él indicó que algunos tendrían cauterizada la conciencia. Yo creo que usted sí sabe que es un cautín, ese instrumento que usan los técnicos en electrónica para soldar cables con algo, un metal con que pueden soldar. El cautín se calienta a un extremo que derrite el elemento soldador. Bueno, cuando se menciona aquí que nosotros tenemos, o que habremos cristianos que tenemos cauterizada la conciencia y que mentiríamos en lugar de hablar verdad, quiere decir que así como se cauteriza una herida puede cicatrizar más fácilmente si se le acerca algo caliente y se quema, se cauteriza. Y se deja una área insensible. La conciencia también puede quedar cauterizada, o sea, insensible hasta el punto de que la verdad ya no tiene efecto en la conciencia de la persona. Miren cómo lo dicen algunos, un poeta dice: hay un momento del que no sabemos el cuándo, un instante del que no sabemos el dónde, que señala el destino del hombre para gloria o desesperación. Hay una línea cual no vemos que cruza todo camino, el límite invisible entre la paciencia de Dios y su ira. Un poeta cuyo nombre no tenemos aquí a la mano. Hebreos capítulo 6, del 4 al 6, sugiere que esa línea puede ser cruzada por un apóstata, o sea, uno que ya fue cristiano y que deja de ser cristiano, o una persona totalmente mundana, que nunca ha sido cristiano. En Hebreos capítulo 10, 25 al 29, insinúa que podría comenzarse con el descuido de la adoración y continuar con pecar voluntariamente. ¿Conoce usted cristianos o cristianas que ya son bautizados, ya fueron convertidos y que aún sabiendo que lo que hacen es malo, lo hacen voluntariamente? Cuando la persona actúa así, el cristiano actúa así, que voluntariamente peca aún sabiendo que no debe hacerlo, está desarrollando un espíritu que va a pisotear
al Hijo de Dios. Y recuerden ustedes lo que se menciona en el capítulo 10, 31 de Hebreos. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Cuando lleguemos a su presencia y nos llame a cuentas y nos abra el libro y nos diga, tú fuiste cristiano tal fecha, tal época, pero en los días subsiguientes, en los meses subsiguientes o años subsiguientes, tuviste una conducta que era peor que la de un no cristiano. Estos pasajes, así como el que estamos mencionando, nos ayudan a todos a entender por qué Pablo dijo en 2 Corintios 5, 10 y 11, dijo, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. El caso de Pablo tenía más información acerca del aspecto del castigo por parte de Dios, conocía más del Señor y se esforzaba en predicar más el evangelio a los griegos inconversos grecorromanos de aquella época. Nosotros no podemos valernos de la gracia de Dios para que nos proteja si no somos fieles. O sea, no podemos expresar y decir, no, yo ya soy bautizado, ya conmigo no va el castigo, que vaya contra los que nunca han sido cristianos. No funciona así. Tenemos que estar conscientes del peligro de la deserción, que da como resultado no solamente la desesperanza en esta vida, sino también la posibilidad de estar condenados por la eternidad. ¿Es usted cristiano y todavía le cuesta trabajo comportarse como cristiano? No se dé por vencido, no se dé por vencida. Luche usted para que alcance esa gracia redentora, esa gracia salvadora. Con esto finalizo esta sección. En el siguiente video vamos a hablar de otros puntos más acerca del mensaje de Cristo. Que la pase bien. Hasta luego.